Hola amigos de YouTube, bienvenidos al presente, donde vamos a ver algún ejercicio con el tema de proporcionalidad directa en este caso, ¿sí? Son ejercicios de práctica de segundo año, así que aprovechen chicos y grandes que quieran ver el tema. Dice, el primer ejercicio completa las tablas y nos recuerdan que la proporcionalidad directa es cuando las variables tienen una relación entre sí de cuando y es a x o x es a y es una constante. Significa que si esto, como en este caso, x vale 3 y vale menos 1, esa relación va a ser menos un tercio, porque lo que reemplazo para un valor ya debería valer para el resto. Entonces podríamos, y la otra también forma de expresar lo mismo, esta ecuación es la misma que esta, porque de acá despejo y, lo que está dividiendo pasa multiplicando, quiere decir que y es igual a esa constante por x, o otra forma de expresarla es esta de acá que dice que x, si esto lo dejo de este lado y esto lo paso dividiendo, x es igual a y sobre k. Son tres formas de expresar la proporcionalidad directa. Recuerden que la proporcionalidad directa era algo, es una función que si uno la mira en forma gráfica, esto iba creciendo, ¿sí? Es decir, cuando crece x, también crece y. Esta es mi función, esta es una función, ¿sí? Quiere decir, si acá tengo este x y acá tengo este y en la función, cuando doy otro x más grande, este y que voy a tener en la función va a ser más grande que el anterior. Esa es proporcionalidad directa. Bueno, en este caso, digamos, coincide con que es la ecuación de una recta, pero no importa. Olvídense de eso, veamos el tema de proporcionalidad directa. Entonces, en el primer ejercicio nos dicen que completemos la tabla y nos indican que tenemos proporcionalidad directa de la siguiente manera. Que y, nos piden y, así que vamos a hacer la primera forma. Y es a x, y esto es un valor constante, ¿sí? K. Pero ya tengo el valor de y, entonces en vez de poner y, pongo menos 1 en algún punto sobre 3. Entonces ya yo sé que mi relación de proporcionalidad directa es menos un tercio, ¿sí? Ahora, si yo quiero calcular el valor de y, lo que tengo que hacer es despejar y de acá o usar la formulita anterior, que me decía que y es el valor s de k, que es menos un tercio, por el valor de x, que ahora lo paso multiplicando, ¿sí? Entonces, y cuando x vale 5, y para x igual a 5 sería menos un tercio por el valor que toma en ese punto en particular, x, que sería 5. Es decir, que para este renglón tendríamos que vale menos 5 tercios. ¿Está bien? Es decir, esto es menos 5 tercios. Y cuando vale 8, bueno, ya tenemos esta forma general y ahora lo que puedo ir dándole valores particulares a x, ¿sí? Entonces, este era y de 5, por decirlo de alguna manera. Y de 8 es cuando x vale 8, es menos un tercio por, vamos a ir un poquito más arriba, así se ve mejor, es menos un tercio por ¿cuánto? X vale 8, entonces por 8. ¿Sí? ¿Cuánto vale esto? Menos 8 tercios. ¿Es fraccionario? Sí, bueno, es un número. El fraccionario es un número también. ¿Qué problema hay? Entonces es menos 8 tercios. Y cuando vale 13, veamos,
reemplacemos entonces en mi formulita de acá cuánto va a valer I para I13. Es igual a menos 1/3 por, esto vale 13 en este caso, 1/13 va a ser igual a menos 13 por 1, 13, 13 tercios, menos 13 tercios. Bueno, podrán decir que son números raros, que no son números raros, pero no importa, es lo que da, ¿sí? Veamos otro ejercicio. A ver, vamos a ir a esta capa y la vamos a mover para el ejercicio de al lado. El de al lado dice los valores. A ver, acá me faltó decir cuánto vale la K, es menos 1/3, ya lo vimos. Vamos ahora con este. Sabemos entonces que Y sobre X es igual a una constante K. K le llaman, es una constante. Constante significa que no varía, ¿sí? Si la quiero calcular, pongo un valor particular, es 5 para Y. En ese caso X vale menos 2. Entonces esto significa K, que es lo mismo ponerlo al revés, es decir que K es igual, este menos pasa a nivel fracción, menos 5 medios, ¿sí? Si yo quiero despejar acá para la tabla distintos valores, cuánto vale Y, digo que Y va a ser igual a ese K, que es igual a menos 5 medios, multiplicado por los distintos valores que va tomando X, ¿sí? Entonces veamos, Y cuando X es igual a 1 medio, le pongo acá 1 medio para saber que es un caso particular de X. Vale, menos 5 medios multiplicado por 1 medio, ¿sí? Acá en la multiplicación era esto por esto, el signo es negativo porque menos por más da menos, me queda menos 5 por 1, 5, y 2 por 2 es 4. Es decir, acá el primero vale menos 5 cuartos. Y de 3 octavos, veamos, y de 3 octavos. Esto no es dividido, nada, es simplemente es otro punto, ¿sí? Cuando Y vale, ¿cuánto va a valer Y para X3 octavos? Entonces ponemos menos 5 medios multiplicado por X, que es 3 octavos. 3 octavos. Esto va a ser igual a menos, porque menos por menos da menos, 5 por 3 es 15, y 2 por 8 es 16. Entonces, para este valor de X vale menos 15 16avos. Veamos para 4. Cuando Y vale 4, esto va a valer menos 5 medios multiplicado por el X vale 4 en ese punto. 4. Podemos hacer la multiplicación vale menos, ¿no? Podemos 5 por 4, 20, y 2 por 1, esto es como que está dividiendo 1, es 2. Pero lo puedo simplificar también acá. Este dividido 2 te queda 1, y este dividido 2 te queda 2. 2 por 5 es 10, menos 10. Menos 10. ¿Está bien? Bueno, y así podrían hacer los otros. Cosa que pueden practicarlo, digamos. Es decir, podemos practicarlo si quieren. A ver qué onda. Bueno, son varios. Son varios y con distintas trampitas. Ahora, ¿qué pasa con este? Ahora, ¿qué nos dicen? Fíjense que acá falta la X. Acá y nos dan el Y. Y acá falta
el y nos dan la x, y así sucesivamente. Pero si nosotros tomamos una sola relación de estas, ya podemos sacar la constante k, que es lo que nos preocupa en este momento, ¿sí? Si hacemos y sobre x, esto era igual a k. Entonces, si y vale 25 y x vale menos 5, ese es el valor de mi constante k, ¿sí? Es decir, que k es 25 dividido menos 5, es decir, es menos 5, ¿sí? Si la quieren anotar acá, la constante k, menos 5. Y ya con esto, con esta fórmula o alguna de las otras, puedo despejar una u otra. En este caso me falta x. Entonces de esto voy a despejar x. Yo digo y sobre x es igual a k. K vale menos 5. Entonces pongámosle menos 5. ¿Sí? Sigamos. Si yo quiero x, multiplicando lo tengo que tener del otro lado. Entonces x lo paso multiplicando y esto lo paso dividiendo. Lo podría hacer en dos pasos, pero lo voy a hacer, sí, lo hago en dos pasos. Menos 5 por x. Seguimos acá, ¿cierto? ¿Les parece? No se confunde. Ahora quiero x solo, entonces este menos 5 que me está multiplicando pasa dividiendo. Entonces y dividido menos 5 es igual, este queda de este lado, a x. Quiere decir que x en este caso es igual a menos y dividido 5. Entonces fíjense, tenemos la relación si queremos calcular y a partir de x. Es decir, acá doy valores de x y tengo el valor de y. Y tengo la relación si quiero calcular x a partir de y. Es decir, tengo un valor de y y calculo el x. En este caso usaríamos esta fórmula, ¿cierto? Entonces, si tengo x para cuando y vale 40, le pongo ese sub 40, como les dije, para acordarme nada más. Es menos y, que vale 40, dividido 5. Y 40 dividido 5 es 8, menos 8. Es decir, acá tengo menos 8. Ahora me preguntan y a partir de x. Bueno, ¿qué fórmula uso? Y esta. Entonces, y cuando x vale 3 va a ser igual a menos 5 por ¿cuánto vale x? 3. Es decir, va a ser menos 5 por 3 es 15. ¿Sí? Entonces en este punto vale menos 15. Bueno, acá ahora me preguntan x, ¿cuál uso? Esta es más adecuada. Entonces x para cuando y vale menos 35. ¿Cuánto va a valer x? Bueno, reemplazo. Y vale menos 35. Tengo menos multiplicado por menos 35 dividido 7. Cuando uno hace esta cuenta de por en signos iguales, aparece el más. En signos distintos aparece el menos. Es decir, esto ya va a ser positivo. Ese signo es positivo, no lo pongo. Y me queda 35 séptimos. ¿Sí? Vamos a subir un poco. Entonces dije, acá reemplazo 35. No, perdón, ¿a dónde estoy? Sí, 35. ¿Por qué séptimo? 35 quintos. Perdón. Vamos a borrar ese furcio que me mandé, es decir, 35. Tiene una curita, un borrador y todo lo que necesite para... Es muy chiquito. Entonces, menos 35 quintos. Ok. Disculpa. El menos por menos más, 35 quintos. Y si se acuerdan, sí, 35 dividido 5 es 7. Entonces, en menos 35, el punto vale 7, positivo. Es decir, cuando x vale 7, el y vale menos 35. ¿Sí?
Bueno, y así con todo. Veamos si vale la pena el otro. Lo pueden resolver solo, salvo que tenga alguna cuestión nueva. Y es lo mismo en el sentido de que a veces te preguntan cuánto vale y a veces te preguntan cuánto vale x. ¿Sí? Bueno, veamos en todo caso ahora algo distinto de lo que hemos visto. Ese lo hacen solito, ¿sí? Fíjense acá si quieren calcular el valor de k, era y sobre x es menos 3 sextos, que sería menos 1/2 simplificado. ¿Eh? Bueno, es lo mismo. Veamos el segundo, y ya con esto cortamos. ¿En qué sentido cortamos? Bueno, porque se va a hacer muy largo el video, vamos a agregar capa nueva. Para seguir con el tema. Hay 3 opciones, vamos a poner 3 capas nuevas. ¿Sí? Bueno, veamos entonces acá el ejercicio. ¿Qué dice? Marquen con una X los gráficos que corresponden a una función de proporcionalidad directa. Escriban la constante de proporcionalidad y la fórmula en los gráficos que colocaron la cruz. ¿Suena difícil o suena fácil? Proporcionalidad directa. La directa era cuando nosotros teníamos dos variables, x e y. En la directa lo que sucedía es que si x sube, el y sube. Esta es proporcionalidad directa. Y lo que sucede también es que si x baja, el y baja. ¿Sí? Es decir, estas dos opciones son de proporcionalidad directa. La inversa, ¿qué sucedía? Si x subía, y bajaba. Esta es proporcionalidad inversa. Y al revés, si x subía, perdón, si x bajaba, y subía. Proporcionalidad inversa. ¿Sí? Si uno ve esta función en x e y, en la gráfica x, y, la directa es algo así, sube. Puede ser una recta o algo distinto a una recta. Pero lo que sí tiene que pasar, supongamos que es una recta, lo que sí tiene que pasar es que para x cada vez más grande, fíjense que acá tengo menos 3x, por ejemplo, menos 2x, menos 1x, 0, el x está creciendo hacia la derecha. Entonces, cuando el x va creciendo, lo que sucede en la directa es que también el y va creciendo. ¿Qué es lo que pasa en la inversa? Es justamente al contrario. Es decir, si fuera una recta, porque puede ser una función cualquiera, cuando el x va creciendo, como en este caso voy incrementando el x acá para este lado, el y va decreciendo. Esto es proporcionalidad inversa. ¿Sí? Lo que estamos viendo ahora me piden del caso este. A ver en qué caso sube la x y sube la y. Esta es directa como proporcionalidad, más allá que sea una ecuación de una recta que pasa por el origen y está piola para hacer después la ecuación de la recta. Pero ¿es directa? Sí, esta es directa. Dice que la marquemos. ¿Sí?
Veamos la que sigue. Esta, ¿qué les parece? Yo voy subiendo el valor de x, mientras que para y, en esa función que está marcada acá, porque mi función es esta, en esta función, fíjense que el valor de x, cuanto más grande, el valor de y, cuanto más grande es el x, vale menos. En 2 vale menos que el anterior, el 3 vale menos que el anterior y así. Es decir, esta es inversa. Esta la pongo una i para que sepan. Vuelta acá, digamos que voy subiendo el valor de x y fíjense que en mi función, que también es una recta en este caso, que es esta que está acá atrás, va subiendo el valor de y. Cuando yo voy intersectando el valor de x para mi función, el valor de y cada vez más grande. Es decir, esta también es directa, ¿sí? Presenta proporcionalidad directa. Bueno. Ahora, en estos casos particulares de esta y esta, son ecuaciones de recta, ¿sí? Pero, por ejemplo, esta no es la ecuación de una recta. Y sin embargo también se clasifica la función, ¿sí? Lo que nosotros vimos de proporcionalidad directa, que vale y sobre x igual a una constante, es para el caso donde estamos hablando de una recta, ¿sí? Otro tipo de función va a tener una ecuación diferente, más compleja. Y nosotros lo que vemos es básicamente lo de una recta, donde en el siguiente ejemplo vamos a hacer lo mismo que hicimos en el primero, pero en vez de llamar y, le llaman f de x, ¿sí? Bueno, si quieren vemos un ejemplo. Por ejemplo, este de acá o este de acá. Este de acá, veamos la h, ¿sí? La h, vamos a ver el ejemplo h, es lo mismo, es exactamente lo mismo que ya vimos, simplemente que en vez de llamar y, llaman h. Ya está. Y en vez de graficar x en función de, o y en función de x, lo que vamos a hacer es graficar, por decirlo de alguna manera, h de x en función de x. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, acá me dicen en realidad que son proporcionales y de alguna forma me están haciendo entender de que hay una proporcionalidad directa, ¿sí? Entonces, es decir, me dicen que hay una proporcionalidad directa y que es una recta, una ecuación de una recta. Entonces yo sabía que la función h de x, en vez de poner y, pongo h de x, es a x, como por ejemplo, esto es una constante, que la puedo reemplazar ya directamente, como 60 es a 120. ¿Por qué? Porque en toda la tabla se va a mantener esa relación de proporcionalidad. 60 dividido 20 es, puedo simplificar, 10, me queda 6 dividido 12 es 1 y acá es 2, me queda 1/2. Quiere decir que h de x es igual a 1/2 por x. Y vamos con la función de h. Quiere decir que h, cuando x valga 4, h de 4, ahora pongo el valor de 4, va a ser igual a 1/2 por, vamos a subir un poquito más esto, por x, que vale 4. ¿A qué es igual? 4/2, o puedo simplificar acá 4 y 2 y me queda 2. Es decir, acá es 2. Ahora
tengo el h de x y me piden que calcule cuánto vale x para ese h de x. Bueno, yo sé que h de x es igual, entonces tomamos nota que h de x, apagamos esto, h de x es igual a 1/2 de x. Por prolijidad apago esto. Entonces, h de x sabemos que es 1/2 de x. Si yo quiero calcular, a ver, esto era 2, lo ponemos ahí, esto era 2. Si yo quiero calcular cuánto vale x para un h conocido, despejo de acá el x. Es decir, esto que me está dividiendo va a pasar multiplicando y dejo el x solo de un lado. X va a ser igual, este h queda igual y este 2 pasa multiplicando a 2 por el h de x. Es decir, que x, cuanto el h de x vale 30, va a ser igual a 2 por 30. Es decir, va a ser igual a 60. Entonces acá va a 60. Y lo mismo para el de abajo. X, cuando vale h de x 52, va a ser igual a 2 por, en vez de h de x, pongo 52, va a ser igual a 104. Entonces acá, cuando x vale 104, vale 52. Bueno, espero que me hayan seguido. No tiene mucha más ciencia que eso, hay que practicar, digamos, lo que se hizo. Con más ejercicio. Dice, elegir dos tablas del punto anterior y representar gráficamente. Bueno, dos tablas del punto anterior. No, por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Digamos, tienen que hacer en no. Bueno, supongamos 15 a 5, la relación es 3, es decir, vamos a completar esta y graficar esta. ¿Sí? Vamos a completar ok, bueno, entonces sabemos entonces como son directas que si ponemos, vamos a subir esta acá, me deja. Si ponemos entonces f de x es a x, como por ejemplo 15 es a 5, significa que este cociente, perdón, es 3. 15 dividido 5 es 3. Quiere decir que si despejo f de x solita, me queda igual a 3 por este x pasa multiplicando por x. Quiere decir que f de x vale 3 por x. Si x vale 3, 3 por 3 es 9. ¿Sí? 3 por 3 es 9. Si vale 10, 10 por 3 es 30. Y si vale 480, 480 por 3, veamos cuánto es 480 por 3.
3 por 0 es 0, 3 por 8 es 24, me llevo 2, 3 por 4 12 y 2 14, 1440. Bueno, acá vamos a tener que graficar hasta 1440 y no, la idea es usar algo más chiquito, ¿sí? Entonces, como se trata de rectas, yo si grafico dos puntos, dos pares, ya tengo definida toda la recta. Podemos dibujar, por ejemplo, el 3 y el 9, cuando x vale 3 y vale 9. Acá 5, 6, 7, 8 y 9, ya me voy de escala. Pero un punto sería por acá, ¿sí? Y el otro cuando vale, bueno, ahí ya me fui de escala. Hagamos una cosa, le pongamos un valor un tanto más chiquito, ¿sí? ¿Qué pasa si x vale, por ejemplo, 0? ¿Cuánto vale f de x? Y también vale 0, porque 3 por 0 es 0, f de x vale 0. Entonces sé que también pasa por el origen. Ya tengo dos puntos y acá podría tener mi recta, ¿sí? Entonces ya con esto dibujé mi recta. ¿Podrían dibujar los puntos más arriba? Vale, sí vale. Pero tienen que hacer más amplia el sistema de coordenadas para que le entre. Digamos, esto si lo prolongo, cuando x valga valga 9, por acá y va a valer lo que tiene que valer. Cuando x valga 10, perdón, y va a valer 30, por hacia arriba. Bueno, digamos que hay mucho para practicar acá y podrían, digamos, hacer otros ejercicios. También hay problemas de la vida real donde usamos el tema de proporcionalidad. Por eso sería bueno, ya que estamos en tema, hacer algún ejercicio en tal sentido, ¿sí? Porque, digamos, uno dice, ¿para qué estoy estudiando matemáticas si no me sirve? No, te sirve, sí, sí, te sirve cuando vas a la carnicería, a la verdulería y todo eso. Veamos el ejemplo este que me dan acá. ¿Sí? Me dicen, en el ejemplo me dicen, ¿qué me dicen? Lean atentamente y resuelvan, ¿sí? Liliana tiene una fábrica de alfajores artesanales. Saben que para fabricar 30 alfajores de chocolate son necesarios 0,5 kilos de harina, 1,2 kilos de dulce de leche, 0,6 kilos de chocolate. Si quiere preparar 170 alfajores, ¿qué cantidad de cada ingrediente debe incorporar? Bueno, este es un ejemplo de proporcionalidad directa, porque si yo quiero preparar más alfajores que lo que preparo con estos ingredientes, voy a necesitar más cantidad de estos ingredientes. Eso por un lado. Y por otro lado, necesito también conocer la relación, esa constante que hay entre alfajores y kilos de harina, entre alfajores y kilos de dulce de leche, entre alfajores y kilos de chocolate. Y a eso es a lo que apuntamos ahora, ¿sí? Y apuntamos a resolver este problema. Bueno, vamos a agregar una capa blanca, ¿les parece? O se ve acá también, es decir, podríamos trabajar perfectamente acá como estamos. Entonces decimos, bueno, ¿qué cantidad de cada ingrediente debe incorporar si quiere preparar 170? Acá preparó 30 alfajores, entonces nosotros sabemos que supongamos que Y es la cantidad de alfajores que prepara, X es la cantidad de ingredientes que tiene. Queremos averiguar la constante.
cantidad de alfajores, preparó 30 alfajores, veamos primero lo que pasa con la harina. 30 es a 0,5 y esto es 30 dividido 0,5, si hacen el cálculo es 60. Y esto es nuestra constante de, que la llamamos K1 o constante de harina, ¿sí? Constante de harina. Esta I la podríamos llamar, por ejemplo, no, la dejemos así, constante de harina. Entonces, I era la cantidad de alfajores que preparaba, ¿sí? Estos son los alfajores. Y X es los kilogramos de harina. Yo saqué una constante, ¿sí? Que es 60. Entonces yo ahora, si quiero tener la función de cantidad de harinas, kilos de harina, va a ser X. En función de mi cantidad de alfajores, esto va a ser signo de pregunta, porque lo voy a despejar de acá. Porque mi relación ahora empieza a valer que Y es igual a 60 por X, ¿sí? Entonces yo quiero X, no quiero otra cosa, pongo que X, mi cantidad de harina es la cantidad de alfajores dividido 60, siempre es igual. Entonces si quiero, por ejemplo, calcular la cantidad de harina para 170 alfajores, ¿sí? X de 170 va a ser 170 dividido 60. Esto simplifico y me queda 17 sextos. Es un número, ya está, 17 sextos. Casi 3 kilos. ¿Sí? Es decir, de harina necesito casi 3 kilos. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los otros? De harina necesito casi 3 kilos. ¿Sí? 17 sextos de kilo. Y lo otro es exactamente igual. Digamos, planteo la misma relación. Tengo 1,2 kg de dulce de leche para 30 alfajores. Quiere decir, cantidad de alfajores es a cantidad de dulce de leche, como 30 es a 1,2. ¿Sí? 30 dividido 1,2, puedo multiplicar por 10, me queda 300 dividido 12, lo divido por 3, me queda 4, y esto me queda 100, y acá 100 dividido 4 es 25. ¿Sí? Si hubieran usado una calculadora, 300 dividido 1,2 le daría 25, pero bueno, entonces me queda que I, o la I que veníamos usando, es a X con una constante K de 25. Quiere decir que si yo quiero calcular cuántos kilos de dulce de leche, que es el de acá abajo, necesito para tantos alfajores, X va a ser igual al I, esto pasa multiplicando y esto dividiendo, dividido 25. Quiere decir que X, cuando tengo 170 alfajores, va a ser 170 dividido 25. ¿Sí? Esto es divisible por 5, me queda 5. Esto es divisible por 5, me queda 3 por 5, 15. Me llevo 2. 3 por 4, 12. 34 quintos, que es más o menos 7 kilos. ¿Sí? Es decir, para 170 alfajores necesito aproximadamente 7 kilos, un poquito menos de 7 kilos de dulce de leche. Y lo mismo con el tema de chocolate, digamos, el pensamiento es lo mismo, así que se los dejo para que lo resuelvan. Veamos el tema de la pregunta B. ¿Es una relación de proporcionalidad directa? ¿Por qué? Bueno, acá dijimos,
si nosotros queremos más alfajores, para todos los casos de harina, dulce de leche y chocolate, necesito más cantidades. Entonces esto es directo, proporcionalidad directa. Y viceversa, si yo quiero menos alfajores de estos componentes, voy a necesitar menos. Es decir, estoy en la típica de proporcionalidad directa. ¿Sí? Ya la contestaron. Si responde sí, en el punto anterior, escriban las fórmulas para calcular la cantidad de harina, dulce de leche y chocolate según la cantidad de alfajores que se desee fabricar. Bueno, esta es la fórmula, ¿sí? Para el caso particular del dulce de leche. Es decir, si quiero tantos alfajores, necesito esta cantidad de dulce de leche. Bueno, espero que les sirva. Si les gustó, dedito para arriba. Hay más ejercicios para seguir practicando. Gracias por ver el canal. Hasta la próxima.